Hace 5 años, antes del 4 de julio de 2013, se creó una nueva tradición familiar cuando mi hermano decidió que pasáramos las vacaciones del 4 de julio en una pequeña y recóndita parte del Parque Nacional de los Glaciares, en Montana. Con sus vistas panorámicas y su belleza en general, era difícil no enamorarse de la zona. Desde entonces, mi familia ha empezado una nueva tradición: volver todos los años para una escapada a la naturaleza. Todos éramos urbanitas de corazón, pero habíamos vivido en muchas ciudades de Estados Unidos debido a los compromisos laborales de nuestros padres. Pero ahora que todos éramos mayores, los fines de semana en el Parque de los Glaciares eran un verdadero asunto de familia, con mis 2 hermanos y una hermana trayendo a sus parejas e hijos para el viaje. Yo también lo hice, y todos disfrutamos de un fin de semana de desenfreno entre amigos, así como de mucho vino y buena comida. Este año mi familia y yo tuvimos el honor de coordinar el evento, así que me encargué de invitar a los miembros de la familia y de ir al Parque de los Glaciares un poco antes para encontrar el sitio. Pasaríamos el 4 de julio en ese año. Después de reunirnos todos en Columbia Falls, un pueblo cercano al Parque de los Glaciares, nos dirigimos a la zona de los numerosos glaciares del parque para montar el campamento. Llegamos en las primeras horas del miércoles 3 de julio. Empaquetamos nuestra propia leña. También había una estricta política de no impacto en el parque, así que encargué a mi hija mayor que se encargara de que todo el mundo cumpliera con esto. En nuestra primera noche encontramos un pintoresco afloramiento cerca del lago Polla, donde pudimos llevar a cabo nuestras celebraciones. Estaba un poco alejado de nuestro campamento. Los festejos principales empezaron al día siguiente, hacia las 6 de la tarde. Después de haber vivido una existencia tan rígida en la ciudad, a las 9 de la noche los festejos me habían pasado factura y decidí retirarme del grupo por esa noche. También salí en busca del retrete más cercano. Me acompañaba el hijo de mi hermano, que llevaba una linterna en una mano y una lata de spray para osos en la otra, ya que los encuentros con osos no son infrecuentes en la zona. Pero de camino a los retretes, nuestro espíritu festivo pronto se transformó en terror cuando nos encontramos con una gigantesca criatura masculina que nos impedía el paso. Al principio, ambos supusimos que era un oso por su silueta, pero como aún estábamos lo bastante lejos, mi sobrino pensó que sería seguro apuntar su linterna en su dirección para verlo mejor. Y fue entonces cuando nos dimos cuenta de que no se trataba de un oso. Aunque la criatura, iluminada por la luz, parecía más un lobo que un oso, lo que realmente nos aterrorizó fue su tamaño, ya que era incluso más alto que yo, y el hecho de que, aunque tenía cabeza de perro, parecía caminar sobre 2 patas en lugar de 4. No esperamos a examinar más de la criatura y ambos emprendimos una rápida e instintiva retirada de vuelta al campamento. Mientras lo hacíamos, la criatura detrás de nosotros dio un grito que sonaba como un grito híbrido de un hombre y un wolfeng, y comenzó a venir hacia nosotros. Podíamos oír su respiración de una manera que era demasiado cerca para la comodidad ahora. Yo no era una persona atlética, pero en esas circunstancias podría haber sido Usain Bolt, y lo mismo podía decirse de mi sobrino mientras corríamos hacia nuestro campamento, con pasos que parecían aumentar a cada paso. Cuando llegamos junto al lago, la criatura dio una vuelta en U en la dirección por la que habíamos venido, como si tuviera miedo de ver a toda la gente o quizá de la luz. Fuera lo que fuese, tanto mi sobrino como yo nos alegramos de que cambiara de opinión en el último segundo. Me da miedo pensar lo que una criatura de ese tamaño podría hacerte rápidamente. Como era de esperar, a nuestros familiares les costó creer nuestra historia. Lo achacaron al exceso de alcohol por mi parte y al miedo juvenil de mi sobrino, pensando que eso fue lo que nos hizo ver un oso y pensar que era algo totalmente distinto. Pero fue cuando observaron que gritábamos fuerte y raro,
al acercarnos a ellos cuando supe que lo que habíamos visto no era una alucinación. Lo supe porque los supuestos gritos extraños que habían oído en realidad no eran nuestros, sino de la criatura. 12 de abril de 2012, San Luis, Missouri. Soy agricultor desde hace casi una década. Heredé de mis padres una pequeña parcela de tierra a 1 hora y media en coche de San Luis, Missouri. Pertenezco a una de las primeras familias que se asentaron en la zona de Missouri, y la tierra a la que decidí llamar hogar y echar raíces ha pertenecido a nuestra familia durante generaciones. Era una pintoresca extensión de pastos de hoja perenne que se extendía kilómetros y kilómetros en todas direcciones. Había un río bastante grande en un extremo, no muy lejos de la granja, que abastecía de agua a mis cultivos y a mi ganado, y al este de mi propiedad había un bosque profundo que era tan grande que llegó a formar parte del Bosque Nacional Mark Twain. Fue este bosque, así como los brotes ocasionales de plagas y la caída del precio del ganado, lo que supuso mi mayor quebradero de cabeza en la granja. Aunque el bosque no era una frontera oficial de mi granja, porque técnicamente yo era propietario de una gran parte de él, pronto aprendí que era mejor tratarlo como una frontera oficial para el extremo este de mi propiedad y básicamente nunca pasar de esa frontera. Voy a entrar en eso aquí en breve y usted entenderá por qué. Mi granja está situada en una zona bastante remota y alejada de cualquier actividad humana. Ese fue uno de los principales argumentos de venta para mí y también una de las razones por las que nadie más en la familia la quería. En cierto modo, creo que mis padres sabían que apreciaría la soledad y el estilo de vida aislado que me proporcionaría, y por eso me eligieron a mí para dejármela. Había que atravesar un laberinto de caminos de tierra para llegar a la carretera más cercana, y la verdad es que me gustaba así. Pero a los 4 años de poseer la tierra, empecé a perder alguna que otra oveja a manos de diversos animales salvajes que se aventuraban a salir del bosque en busca de comida. Casi siempre ocurría de noche, cuando yo dormía. Nunca fui testigo directo de lo que mataba a mis ovejas, pero encontraba huellas cerca del lugar de la matanza que me daban una buena idea de lo que era. Y como las huellas siempre eran de cánidos, sabía que los bosques locales albergaban algunas manadas de lobos. Incluso, una vez apareció un oso en la propiedad y aunque no causó ningún daño al ganado, parecía interesado en echar un vistazo. Yo lo había visto venir desde lejos y lo observaba con seguridad desde la ventana de mi cocina, pero al final se aburrió y se marchó unas horas después. Como la ganadería era una de mis principales fuentes de ingresos, los depredadores que salían del bosque y entraban en mi granja me llevaron a construir un recinto seguro para mis ovejas. Y también me hice con un perro pastor para mantenerlas a salvo cuando pastaban. Después de construir un recinto adecuado para mis ovejas y conseguir un perro pastor para vigilarlas, prácticamente cesaron las bajas. No es que de vez en cuando no se acercara algún animal del bosque. Ahora sé que acabo de decir que las bajas casi se detuvieron, pero eso fue solo hasta abril de 2012. Esto fue alrededor de la época en que mi perro pastor, llamado Jack, comenzó a ponerse realmente nervioso. Al amanecer todos los días, lo traía dentro conmigo y después de haber dirigido a las ovejas de vuelta al recinto a las 5 de la mañana más o menos, pero por alguna extraña razón se volvía loco, ladrando frenéticamente hacia la dirección del recinto de las ovejas por la noche. Después de haber trabajado con animales incluso antes de mudarme, sabía que el pánico de mi perro no era algo que debiera tomarse a la ligera, y un jueves estaba tan frenético que incluso empezó a lanzarse contra la puerta. Además, las ovejas balaban tan fuerte que podía oírlas desde dentro de la casa. Todo esto me impulsó a ir a investigar qué estaba pasando.
Eran alrededor de las 10 de la noche cuando cogí mi escopeta y me dirigí hacia el recinto de las ovejas. Jack corrió delante de mí y pareció detenerse a cierta distancia, cada vez más frenético. Poco sabía yo que ambos estábamos a punto de encontrarnos con la noche más terrorífica de nuestras vidas. Cuando alcancé a Jack y me acerqué a él, me recibió una silueta de 2,5 metros, y lo que vi fue tan espantoso e impactante que me quedé paralizado. Jack no lo estaba haciendo mejor y se mantuvo a una distancia segura de la criatura y le ladró como nunca le había oído ladrar antes. La forma de la criatura se parecía a algo que esperarías ver en una novela de Bram Stoker, y si no hubiera estado tan cerca como estaba, probablemente habría pensado que era solo un gran oso. Tenía una cara que no difería de la de los lobos de bosque que salían a la granja, pero hasta ahí llegaban las similitudes. Su cuerpo, especialmente el torso, se parecía al de un hombre. Tenía unos brazos largos y humanos que le llegaban casi hasta los tobillos, con unas manos homínidas que extendían unas garras extremadamente grandes. Su rostro nos miraba con una mueca que no sabría decir si estaba a punto de embestirnos o se estaba asegurando de que no nos acercáramos más, y que conste que no tenía intención de acercarme. La parte inferior de su cuerpo era más parecida a la de un lobo, pero lo que más destacaba era su andar bípedo, y la forma en que se mantenía en pie no se desvió ni una sola vez durante nuestro encuentro, lo que me hizo darme cuenta de que siempre debía usar 2 patas y no 4. No podía apartar la vista de él mientras se enfrentaba a mi perro, que estaba como loco. La criatura respondió emitiendo un sonido sanguinolento que más bien parecía un hombre gimiendo, llorando o gritando. Era difícil decir cuál. Más humano que cualquier sonido que cualquier can pueda producir. Se quedó allí en un enfrentamiento territorial con mi perro. Ninguno de los dos se movió ni un centímetro, hasta que finalmente Jack se armó de valor para avanzar hacia él, llamando a su farol y enviando a la criatura corriendo hacia el bosque. No podía creer lo que había hecho. Poco después, la criatura huyó. Cogí mi teléfono y marqué el 911. Jack y yo nos quedamos congelados en el lugar y ni siquiera teníamos los medios para volver a la casa. Literalmente, no podía pensar. Esperé a que llegara la policía del pueblo más cercano. Tardaron 1 hora en llegar, así que eran las 11 de la noche. En ese momento confirmaron que se había producido el encuentro, pero no pudieron confirmar de qué especie de animal se trataba. Pudieron confirmarlo porque encontraron una oveja muerta justo fuera del recinto, y a su alrededor había un extraño conjunto de huellas. Las huellas se adentraban en el bosque, justo donde la vimos huir. Oí a un agente susurrar a otro que las huellas parecían extrañas porque eran demasiado grandes para ser de lobo. Y también le oí decir que parecía que la criatura se había ido andando sobre 2 patas en lugar de 4. Esa noche no dormí. No he dormido bien desde entonces. Cada vez que mi perro ladra de madrugada, pienso en aquel encuentro. Es sin duda un desencadenante que me devuelve a ese día. Por desgracia, me ocurre más a menudo de lo que me gustaría. Espero que algún día lo supere, pero por ahora lo hago lo mejor que puedo. A lo largo de los años he oído muchas historias relacionadas con el hombre perro. La bestia de Bray Road es bastante fascinante, pero eso es todo lo que siempre fueron para mí, solo historias. Así que he estado tratando desesperadamente de racionalizar qué demonios vi tirado en el camino el otro día, y simplemente no pude encontrar una buena explicación. No era una noche oscura y tormentosa, no como muchas de las historias que se oyen, que siguen y pretenden ser verdad, pero son descarada basura de pasta espeluznante. Se acercaba la hora de anochecer, pero era más bien la hora de cenar. Y no estaba en un tramo abandonado de carretera por el que nadie se atreve a pasar o conduciendo por bosques espeluznantes. No, estaba en la autopista,
Es cierto que esta ruta en particular no estaba muy transitada y apenas vi otro coche mientras volvía a casa del trabajo ese día. Era esa hora del día en la que el sol no brilla en el cielo, pero tampoco hace falta encender los faros. Y fue entonces cuando vi algo tirado en la carretera. Ahora, aunque no debería ser una excusa válida, soy mujer y por lo tanto sé que necesito protegerme. También soy algo bajita y no llevo armas de fuego, pero en ese momento no estaba pensando que esto fuera algún tipo de elaborada treta de secuestro. Pensé que un animal había sido atropellado cerca de la cosa. Parecía ser el caso y estaba muy quieto y notablemente enorme. Cuanto más me acercaba, más detalles podía ver vívidamente. De hecho, debido al gran tamaño y forma del cuerpo, empecé a dudar de que fuera un animal, y ahora me preocupaba que fuera algún tipo de cuerpo que fue arrojado y si podría salirme con la mía llamando al 911. Mientras me alejaba aterrorizado, me fui acercando, así que primero vi los pies y luego, poco a poco, lo que había allí. La mejor manera en que puedo describirlo es que era un humano alto y peludo con cara de perro. ¿Tiene eso algún sentido? Porque para mí no lo tenía. Como he dicho antes, me encanta escuchar podcasts y ver programas sobre criaturas y críptidos y esas cosas, pero hasta ahora realmente pensaba que todo era solo ya sabes, para divertirse. Solo cosas divertidas que la gente puede inventar para entretenerse. Recuerdo que pisé el acelerador y aceleré todo lo que podía mi pequeño coche. Mirando por el espejo retrovisor, todavía podía ver el cuerpo tirado en la carretera. Pero algo me decía que allí había algo más, que esa cosa no estaba realmente muerta, que tal vez era solo una trampa para sacarme de mi coche. Aunque solo le había echado un vistazo fugaz, no parecía tener sangre ni heridas aparentes. Estaba allí tumbado, inmóvil, imperturbable, como si estuviera vivo. Cuando llegué a casa, estaba muy asustada, no sabía qué hacer. Sé que la gente suele decir que te enfrentes a tus miedos, y lo único que se me ocurrió fue darle a Google y ver si otras personas aquí en la zona del norte de California habían tenido experiencias similares a la mía. Y fue entonces cuando descubrí que lo que estaba viendo estaba siendo una historia popular para los fans y los expedientes X. Hay una gran cantidad de avistamientos reales sobre la cosa que acabo de ver también. Seguí buscando en las noticias cualquier informe extraño durante las siguientes semanas, pero nunca vi ni oí nada. No puedo ser la única persona que lo ha visto, ni creo que yo fuera la única persona que ese día lo vio en la carretera, allí tirado. Me pregunto si esto de alguna manera está siendo encubierto o al menos silenciado en las noticias de no salir más. Y como he dicho, tengo esta sensación distinta que no puedo sofocar. Como si hubiera salido del coche. Siento que tal vez, solo tal vez, fue una trampa al ver lo que vi. De nuevo, el cuerpo no estaba ensangrentado, destrozado o de alguna manera parecía dañado. Y realmente dudo que cualquier coche pudiera golpear algo tan grande y no ser estrellado o dañado en el mar. Incluso un camión semi había golpeado esa cosa. Habría sangre y habría daños. Así que no lo sé.